Bienvenidos a la lectura de abril para los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario. Vamos a empezar con el tarot de la frecuencia para la apertura de la energía general. Este tarot contiene dibujos de las frecuencias energéticas de los diferentes conceptos que vemos en estas cartas, las cuales se conectan con tu propia energía para activarte el concepto representado. Recuerda parar el video para poder conectarte con la imagen que sale en la carta. Salió volando. El mandala número 59, sincronicidad al revés. Ahora vamos a seguir con el tarot de los sueños de Gaia para sacar el pasado, el presente y el futuro. La primera. Quiero contarte que previamente, antes de grabar, todos los mazos usados en esta lectura han sido barajados por un tiempo determinado. Ya lo que tú ves en el video es la barajada respectiva a la tirada de la carta. Esta vez voy a sacar solo 2 cartas para cada tiempo y la tercera carta será la carta del tarot de los puntos ciegos. Entonces, esta le pertenece al presente. Lo mismo, entonces ahora la que sigue es la del futuro. También salió volando. Todos han salido volando. Entonces, en el fondo, vamos a proceder a barajar el tarot de los puntos ciegos. Las lecturas por signos son lecturas generales. No fuerces una lectura si no se aplica a ti. En cambio, en momentos de quietud, trata de conectarte desde tu interior con los mazos usados y declara tu intención para que en la próxima lectura tu energía alimente la baraja y tirada de tu signo correspondiente. Si te gustan las lecturas de tarot de este canal, anímate a invitar a más personas para que se sumen a las lecturas mensuales y así poder nutrirlas de una energía más amplia y variada. Si quieres hacer parte de una lectura por signos en vivo, opina en los comentarios para programarla. Dos. Ahora vamos a ver las cartas que salieron. Para la energía general salió el mandala número 59 de reverso, sincronicidad, y el arcano mayor número 20, deseo. Para el pasado reciente, el 8 de tierra de reverso, el 9 de fuego y el punto ciego número 34, huyendo de la emoción. Para el presente, el 8 de agua de reverso, el arcano mayor número 22, intuición, y el punto ciego número 44, expectativas. Para el futuro inmediato, el 3 de fuego de reverso, el rey de agua y los puntos ciegos número 53, identificación, y 57, optimismo cegador. Hola, vamos a empezar a explicar la apertura de la energía general para los signos de aire en el mes de abril. Nos salió el mandala número 59 al revés, sincronicidad. Y cuando ese mandala sale al revés, está indicando que hay una división interna y que hay un desacuerdo interno que de pronto no lo tenemos muy consciente y que al no tenerlo consciente está saliendo por los lados en diferentes experiencias de nuestra vida y esto se refleja en estas cartas al revés, tanto en pasado, presente y futuro. Entonces, ese desacuerdo interno es necesario que lo abordes y que te preguntes realmente qué es lo que quieres y si estás dispuesto a vivir lo necesario para conseguir lo que quieres.
Y si no estás dispuesto a vivir lo necesario, entonces empieza a ver cómo trabajas ese aplazamiento de lo que quieres para que no te genere una tensión interna. Si de pronto no eres consciente de lo que quieres y piensas de alguna manera que sí sabes qué es lo que quieres, entonces debes abordar mucho esa pregunta y abordarla para saber si te la estás respondiendo a conciencia. Lo que indica la lectura completa es que no te estás mirando lo suficiente y no te estás respondiendo esa pregunta a conciencia, que incluso estás desplazando la respuesta a esa pregunta y te estás convenciendo de algún otro tipo de respuesta y que eso es lo que está ocasionando esa división interna y ese desacuerdo interno porque tu propio ser sí es consciente de que hay algo que no estás abordando o que estás haciendo algo que no quieres o que estás haciendo algo por obligación o que de pronto hay algo que quieres pero aún no lo tienes consciente. Debemos entender que el ser humano funciona con una conciencia muy limitada porque todo el tiempo está distraído con el mundo externo, con los deberes que tiene que hacer, con la vida que se armó, con las decisiones que tomó, con las relaciones que tiene, con la autoimagen, cómo mantener esa autoimagen, cómo mantener esa identidad, cómo mantener todo lo que ha construido para su sí mismo, y eso lo distrae de conectarse con su verdadero ser. Y esa distracción de esa conexión a veces hace que tomemos decisiones y que nos lancemos a vivir experiencias sin ser muy conscientes que es lo que verdaderamente queremos. Y luego cuando la vivimos nos sentimos incómodos, no nos satisface, no nos llena y hay algo que falta y no sabemos qué es. Y lo que pasa es que cuando tomamos esa decisión y cuando desde la misma motivación está ocurriendo una decisión inconsciente y al ocurrir una decisión inconsciente casi que la vida nos va atropellando. Entonces, lo que te indica esta carta al revés es que empieces a revisar lo que tú consideras que es lo que quieres para tu vida y si estás siendo realmente honesto al respecto con esa pregunta y con esta respuesta. Ahora vamos a explicar esta carta de Arcano Mayor, Deseo, cómo empieza a representar lo que está alimentando el desbalance que se abre con esta carta de sincronicidad al revés. El arcano mayor de deseo es el arcano, es un arcano de las influencias y quiere decir que hay algo que está influenciando tu experiencia, que está influenciando ese desacuerdo interno. Ese algo que está influenciando el desacuerdo interno que tienes proviene de una parte bastante profunda que se llama la sombra. La sombra es esa parte de nosotros que se genera cada vez que alimentamos una experiencia desde la parte subconsciente. Entonces, a ver, explico. Cuando nosotros nos desarrollamos desde niños, vivimos cierto tipo de experiencias, algunas fuertes y algunas no tan fuertes. Y las experiencias fuertes, cuando de alguna manera no podemos lidiar con ellas en la niñez, empezamos a guardar y a registrar cierta información de esas experiencias en el inconsciente para que toda la experiencia no nos invada y no nos sobrecoja. Al guardar esa parte en el subconsciente, nos estamos protegiendo a nosotros mismos, pero ¿qué pasa? Como queda ahí guardado, en la adultez sale por algún tipo de experiencias. Y si no trabajamos esa sombra, lo que pasa es que empieza a salir y empieza a salir de una manera poco sana, de una manera errática, de una manera que ni siquiera entendemos por qué está saliendo. Entonces, lo que te indica esta carta es que empieces a reconocer la sombra, empieces a mirar esa división, empieces a mirar esa pelea interna, ese desacuerdo interno, empieces a bajarle un poco el tono a lo que consideras negativo, porque no eres ni el único ni el primero en tener cosas negativas en su vida y en tener cosas negativas asociadas a su propia identidad. Y de lo que se trata es empezar a navegar esas cosas negativas y empezar a trabajarlas para que podamos soltarlas de nuestra identidad, podamos soltarlas de nuestras experiencias y cuando surjan nuevos catalizadores de este tipo ya vamos a poder transitarlos de una mejor manera. Entonces, como lo que está alimentando ese desacuerdo interno viene de experiencias
arraigadas, que todavía no hemos trabajado y que todavía no hemos sacado a la luz. Vamos a ver cómo se desarrolla entonces en el resto de cartas, qué tipo de experiencias o qué tipo de comportamientos reflejan esa sombra que no ha sido vista. Y entonces vamos a ver cómo entonces se refleja ese desequilibrio interno. Es muy interesante porque se ve tanto en pasado, presente y futuro, que empiezas con una carta al revés y terminas con una carta al derecho. Entonces se refleja esa dualidad, ese extremo de esa dualidad. Y ya cuando se trata de aclarar esa dualidad y esa lucha interna que se abre con esta carta, con estos puntos ciegos se empieza a aclarar. Pero incluso estos puntos ciegos también reflejan una dualidad interna motivada por diferentes cosas. Entonces, es un mes bastante movido, es un mes de mucho tira y afloje. Entonces vamos a ver cómo transitamos eso que se dice. Para que la sombra no salga en forma de negación o no salga en forma de exabruptos, que son simplemente para ejemplos de cómo sale la sombra, eh, empezamos a ver que el pasado reciente se abre con el 8 de tierra al revés. El 8 de tierra es una carta que cuando sale al derecho representa que somos conscientes de la abundancia que nos rodea. Si te sale al revés, quiere decir que no eres consciente de la abundancia que te rodea, no eres consciente de tu riqueza, ni de tu riqueza personal, ni de la riqueza que te rodea, ni de la riqueza de las personas que te rodean. Riqueza no solamente en términos materiales, sino en términos personales. Y al no ser consciente de eso, estás mirando tu vida desde el vaso medio vacío y al extremo de llevarlo con ojos cínicos, como si la mentalidad de carencia rodeara todo aquello que experimentas, hasta el punto en que no aprecias lo que tienes, ni siquiera lo ves para apreciarlo, y al no apreciarlo, constantemente te la pasas en estado de desilusión, de, de falta de satisfacción, y prácticamente si sigues por ese camino, nada te va a llenar, porque si aún con lo que ya tienes, dado que la carta refleja que sí tienes a tu alrededor esa abundancia y esa riqueza, si aún con eso que ya tienes no te sientes satisfecho, cualquier cosa que desees adicional tampoco te va a satisfacer, porque ese vacío proviene de algo interno, de algo no resuelto y nada de lo de afuera te lo va a llenar. Es una manera bastante dura de empezar a explicar cómo se ve esta división interna y sin embargo no es algo para sentirse culpable porque constantemente se nos está mostrando y se nos está enseñando la comparación y la comparación con el que tiene más y la comparación con el que tiene menos. Y eso genera en nosotros un pensamiento de dualidad, que si dentro de nosotros llevamos eso al extremo, empezamos a tener este tipo de comportamiento. Y ese comportamiento es un filtro que puedes ir borrando para que puedas llegar a una apreciación de lo que tienes. Porque vivir en mentalidad de carencia es vivir todo el tiempo con esa sensación de deuda, de que te quedan debiendo, de que lo que vives no te satisface, de que lo que te dan no te llena. Entonces, es una manera muy, muy limitada de vivir y muy, muy cerrada que te puede llevar a comportamientos negativos y además a una espiral que cada vez va descendiendo más. Mm, Ya esa carta se contrapone con el 9 de fuego, que es una carta muy hermosa, porque es una carta que representa que has llegado a un tipo de maestría de tu propia metodología, de tu propio hacer, de tu propio acercarte al mundo, que hace que puedas realizar lo que debes realizar y hacer lo que debes hacer con la misma dedicación y con la misma atención, pero con menos esfuerzo. Es como si lo que se te diera fácil. Y esa facilidad empieza a rodear la experiencia de tu hacer y la experiencia de tu compartir con otros. Eh, es como saber abordar la vida ya
conociendo que lo complicado no te satisface y que empiezas a tomar unas decisiones que simplifican tu vida y que ese simplificar hace que puedas disfrutarla y que puedas transitarla con facilidad. Entonces, como puedes ver, es una carta bastante contraria a esta. Y cuando se trata de aclarar esta dualidad de este par de cartas con este punto ciego número 34, que es el punto ciego que representa una actitud en la que se trata de huir de las emociones fuertes o de las emociones desagradables. Se trata de una actitud en la que caemos al negar ciertas emociones, al invalidarlas y al considerar que ni las podemos sentir ni los otros pueden sentirlas. Si las sentimos, no las podemos expresar. Eso también con los otros, si ellos las sienten, tampoco las pueden expresar. Y todo eso viene de un rechazo muy arraigado que puede que se haya originado desde la niñez en el que se te crió para que no sintieras ciertas emociones o para que si sientes esas emociones no las expreses porque no es correcto expresarlas. Sea la emoción que sea que te llegue a la mente cuando te hablo de este tipo de situación. En mi caso, por ejemplo, es la rabia. La rabia siempre ha sido un problema mío desde que soy muy pequeña y siempre ha sido algo que rechazo y siempre ha sido algo que rechazo a los demás. Entonces, esa es una pelea bastante fuerte y es una pelea del día a día el aprender a amar ese rasgo en vez de rechazarlo. Eso es lo que te dice esta carta de huyendo de la emoción. Que si sientes algo y si lo primero que sientes es que debes rechazar eso, que debes huir de eso, por ejemplo, el miedo, la rabia, la tristeza, la inseguridad, la desconfianza, todo eso nos genera rechazo asociarnos con eso y nos genera rechazo sentir eso. Y ese rechazo hace que olvidemos que las emociones son un compás y que las emociones son un compás de nuestro ser más puro, de nuestro ser más íntimo. Cuando las emociones son un compás, te están diciendo que estás yendo por un camino que no te va a llevar a una satisfacción. Y si lo que tú acostumbras es negar esas emociones, de todas maneras vas a tomar decisiones que no te van a llevar a una satisfacción y luego no vas a entender por qué no te llevan a esa satisfacción y vas a tener una reacción como lo que representa esta carta, que es esa pelea interna. Lo interesante de esta carta del punto ciego, huir de las emociones, es que te invita a que empieces a entender que no existe tal cosa como el drama, porque cada persona está representando lo que realmente siente y eso no es comparable con lo que realmente siente otra persona. Lo que pasa es que nosotros tendemos a ubicar a los demás con nuestro propio recero y si consideramos que alguna otra persona está reaccionando exageradamente, dramáticamente, es porque lo estamos midiendo desde nuestra propia medida y no estamos reconociendo que esa persona tiene su propia medida y que dentro de su propia medida es real lo que siente y es real hasta el punto en que lo expresa dramáticamente. Entonces, esta carta lo que hace es voltear nuestra percepción del drama y empezar a entender que si esa persona se está expresando de una manera exagerada, de una manera dramática, o si nosotros nos estamos expresando de una manera exagerada y de una manera dramática, y si estamos rechazando esas expresiones, porque se nos ha enseñado que esa no es la manera de expresar una emoción y que esa no es la manera de sentir, entonces estamos casi que frenando un flujo natural que en nosotros es natural. Puede que en otro no, puede que en otro ese flujo tenga otra cantidad, una cantidad menor a la que nosotros experimentamos. Y nosotros estamos tratando de medirnos con las expectativas de la afuera. Esta carta lo que te dice es que si sientes una emoción fuerte, si sientes una emoción negativa, si sientes una emoción que te sacude, no la alejes, no la rechaces, no la reprimas, sino que la dejes fluir y no te enganches a ella, o sea, no te quedes ahí identificándote con esa emoción, volviéndola parte de tu identidad, de tu definición, sino que la dejes fluir y al dejarlo fluir no se te encapsula,
y al no encapsularse dentro de ti, no sale después a manera de sombra, a manera de exabrupto, a manera de negación, y no se genera esta división interna. Las divisiones internas siempre ocurren cuando empezamos a tener en cuenta más el afuera que el adentro, porque el adentro siempre va a pelear por llegar a una estabilidad y por llegar a una expresión de nuestra mejor versión. Y si nosotros empezamos a asociarnos más con el afuera, es decir, nos empezamos a asociar con lo que hacemos, con las relaciones que tenemos, con la profesión que tenemos, y olvidamos lo que somos sin todas esas cosas, ese ser que olvidamos empieza a querer salir, empieza a querer mostrarse y empieza a salir erráticamente a manera de sombra. Entonces, escucha tus propias emociones, entiende que son un compás, entiende que si algo te enoja, que si algo te incomoda, que si algo te tensiona es porque te está diciendo que hay algo ahí que no es para ti, que hay algo ahí que debes cambiar, que hay algo ahí que debes trabajar. Y que si lo sigues aplazando, eso empieza a acumularse como una represa y se empieza a acumular hasta el punto en que te lleva a un extremo. Entonces, es entender el mundo emocional y entender el mundo emocional como una herramienta para tener otro filtro de la realidad y que ese filtro empiece a cubrir más matices, matices que se relacionan más con una naturaleza humana que no está explorada de una manera sana. La naturaleza emocional actualmente en la sociedad se explora desde alimentar ese drama desde la inconsciencia y no alimentar el drama desde el entendimiento. Simplemente hay drama, tensión, energías fuertes, miedo, eh, tristeza, relaciones turbulentas. Y se normaliza todo eso y no se normaliza desde el entendimiento, sino desde el humano es así, turbulento. No, el humano tiene muchas maneras de existir y tiene muchas maneras de sentir. Y esas maneras de sentir son caminos de percepción de la realidad, sin ponerle jerarquías, sin ponerle calificativos, sin ponerle unos son mejores que otros, son simplemente caminos de percepción. Lo que te dice esta triada es, para empezar a salir de esa mentalidad de carencia que hace que no seas consciente de tu abundancia y para empezar a explorar más esta parte de ti que te dice que tienes la capacidad de llegar a tu vida, de aproximarte a todas las experiencias de tu vida con una facilidad y con una simpleza. Empieza a ser por el lado de las emociones y empieza a ser cómo vemos esas emociones y cómo dejamos que esas emociones entren, nos traspasen y salgan. No nos enganchamos y no nos identificamos, no las reprimimos, no las escondemos. Entonces, esto nos introduce ya a la parte del presente. El presente vuelve y se abre con una carta al revés y es una carta que representa casi que el mismo mensaje que ya se ha venido hablando, pero por el lado de la apreciación, que no solo está esta mentalidad de carencia aquí, sino que está una falta de apreciación de aquello que te rodea y esa falta de apreciación se refleja en que crees que necesitas más para conseguir lo que quieres, que necesitas más para sentirte mejor, que necesitas más para sentirte completo. Y esa sensación de que necesitas más eh, se está basando también en la mentalidad de carencia y esa mentalidad de carencia se refleja en la falta de apreciación de lo que te rodea. Cuando ya se contrapone con la carta del arcano mayor de la intuición, que es una carta que se ha repetido, salió en febrero, salió en marzo y ahorita sale en abril para los signos de aire, quiere decir que la intuición es un fuerte dentro de tu camino de vida y es una parte a explorar importante que se te está repitiendo mes a mes. Y que si se te repite mes a mes, quiere decir que esta característica que tienes puede ayudarte a desenmarañar toda esta división interna que está siendo expresada por el resto de las cartas.
cuando este arcano mayor te sale en el presente, quiere decir que tienes la capacidad de incluir este rasgo humano en tus decisiones, en este momento, en este ahora. Ya que este arcano mayor se te ha repetido 2 veces en el presente, quiere decir que es algo que puedes, de lo cual puedes echar mano para resolver las situaciones que se te presentan en cada momento. Más allá de usarla como algo visionario hacia el futuro o más allá de usarla como hacia el pasado, quiere decir que lo que se te presenta en el momento, lo que está en tu presente, puede llegar a ser imbuido por tu intuición y esa intuición te va a ayudar a decidir lo mejor para ti en ese momento en particular. Y eso es algo que se puede entrenar y es algo que se puede repetir día tras día. La intuición es una característica humana bastante sutil, no es como el intelecto que tiene una estructura y que tiene una estructura presente en todo. El intelecto está apoyado por el lenguaje y como el lenguaje hace parte de nuestro diálogo interno, eso hace que el intelecto y la razón tengan como prelación sobre un rasgo como la intuición, que es un rasgo fluido, que es un rasgo sutil, que es un rasgo que que tú debes estar calmado y que debes estar tranquilo, que debes estar en el presente para poder escucharlo. Y como nuestra vida se trata de un corre-corre del día a día, es probable que hayamos entrenado muy poco este rango y que tu ser te está pidiendo, al estarlo mostrando en cada uno de los meses, la misma carta, tu ser te está pidiendo que lo tengas en cuenta, que lo entrenes, que lo escuches. Y si tú empiezas a acercarte más a ese camino de la fluidez de la intuición y a mirar tus experiencias desde esa fluidez y a dejar a un lado de pronto la división de la mente, la división del intelecto, puedes llegar a abordar este par de comportamientos que te salen aquí, la mentalidad de carencia y la falta de apreciación y la necesidad de querer más para sentirte satisfecho, porque ambos son rasgos que aunque esto se exprese en el mazo de las emociones, que es el mazo del agua, y aunque esto se exprese en el mazo de la tierra, que es el mazo de nuestra manifestación física, ambos son rasgos cuya división y cuya característica en reverso puede estar alimentado por la mente y por la manera como la mente se aproxima a las experiencias. La mente separa, la mente categoriza, la mente divide, la mente establece jerarquías, la mente dice bueno, malo. Y toda esta división a veces nos hace alimentar estos rasgos en los que no tenemos apreciación de lo que nos rodea por estar viendo solamente lo negativo, por estar viendo solamente lo que hace falta y por estar viendo que eso que hace falta es más fuerte. Esta mentalidad de carencia y esta falta de apreciación, esta necesidad de más para sentirte satisfecho, entonces pueden provenir de cómo la mente se empieza a evaluar las experiencias que tienes y a decir, no, esto no, no, esto sí, no, esto no me llena, no, esto sí me llena, no, esta persona no me gusta. La mente divide, la mente categoriza. Y la intuición funciona de otra manera. La intuición puede encontrar el aprendizaje de cada experiencia. La intuición puede encontrar la belleza de cada experiencia. La intuición puede llevarte a ser más agradecido. La intuición puede llevarte a conectarte con otras partes de ti que te pueden generar satisfacción y que ya esa satisfacción empieza a alimentar eso desconocido en ti que de pronto está siendo reflejado en ese desbalance. Este punto ciego 44 es el punto de las expectativas. Es otra vez el mismo mensaje que ya se ha abierto con el resto de cartas. Es que tú no estás siendo consciente de tus propias expectativas y que al no ser consciente de esas expectativas, no las estás satisfaciendo y al no satisfacerlas estás viviendo en un constante estado de resistencia. El estado de resistencia es un estado en el que tú sientes que lo que estás viviendo lo estás viviendo
a pesar tuyo, en contra de lo que deseas, por obligación, porque es tu deber, porque es una decisión que ya tomaste, porque no puedes salirte de esa experiencia porque se van a ver afectadas otras personas. Es decir, la resistencia es lo que te dice todo el tiempo, no, no, no me gusta, no quiero, no me siento bien, no me siento satisfecho. Y esa resistencia está siendo alimentada porque no estás viendo tus expectativas con honestidad y no las estás llevando a la conciencia. Y al no llevarlas a la conciencia, ni siquiera las estás expresando, y al no expresarlas, las experiencias que te llegan no las están satisfaciendo. Entonces, cuando tú tienes expectativas, debes tomar responsabilidad por las expectativas que tienes, porque esas expectativas son solo tuyas. El afuera es neutro y el afuera simplemente sucede. Ya, si a ti te llena y si a ti te satisface, eso depende de ti y de todo lo que tú esperas que suceda. Cuando tú abordas una experiencia desde una expectativa, lo más probable es que te llegue un estado de desilusión, porque la expectativa, al, al ser abordada desde el imaginario colectivo que actualmente tenemos, la expectativa a veces es como un estado perfecto, un estado en el que las cosas tienen que ser así, las cosas tienen que funcionar así, eh, las necesidades que tengo se deben llenar así, si no se llenan así, entonces no. Toda esa estructura que empieza a limitar lo que tú quieres y lo que tú esperas que suceda de las experiencias que tienes, de las relaciones que estableces, eso solo funciona dentro de ti. Eso no necesariamente el afuera lo viene a reflejar. Y cuando el afuera no lo refleja, no satisfaces tus expectativas y empiezas a tener una sensación de frustración y una sensación de carencia y una sensación de falta de apreciación. Entonces, para que no llegues a esas sensaciones y para que no sigas alimentando esas sensaciones inconscientes que te alimentan una sombra y que te alimentan un desacuerdo interno, debes revisar tus expectativas, evaluarlas y hacerte responsable de ellas. Lo curioso de la lectura es que sigue expresando lo mismo desde diferentes puntos de vista. Eso quiere decir que es una situación que se te está volviendo como cíclica, como que te está estancando, que te estás quedando pegado a ese patrón. Porque las cartas hasta ahora, ¿sí? Llevas 6 y con esta 8, y hasta ahora sigue dando el mismo mensaje. Una falta de conciencia de lo que quieres, una falta de conciencia de lo que esperas. Esa falta de conciencia te lleva a una falta de apreciación de las experiencias que tienes y a no poder darle salida a esto que se te está presentando cada mes, que es el desarrollo de la intuición, y al no poder disfrutar de lo que ya lograste establecer, que es una vida menos complicada. Y sin embargo, este par de puntos ciegos te están aclarando que es conectándonos con la emoción y revisando nuestras expectativas que empezamos a desenmarañar de eso. Y sin embargo, pues ahí llega la lectura, entonces vamos a ver qué pasa con el futuro inmediato. El futuro inmediato, a ver, refleja la misma situación desde otro punto de vista, porque nos sale este 3 de fuego al revés y se contrapone con el rey de agua. Este 3 de fuego al revés refuerza este mensaje y refuerza este mensaje. Te dice que revises hacia dónde te diriges, que revises tus metas, que revises mmm, si estás siendo verdadero con la visión que tú tienes para ti y si estás poniendo la suficiente atención para no tropezarte, para no olvidarte, para no caer en, digamos, cosas que de pronto ya habías creído superadas. Y al salir este 3 de fuego al revés, refleja que no estás poniendo la suficiente atención
y que de alguna manera te estás alejando de ese camino creativo, de ese camino intuitivo, de ese camino que te habías armado. Si las cartas te muestran que te rodea una situación de abundancia y que te rodea una situación en la que puedes experimentar gratitud y que te rodea una situación de una vida simple y de una exploración por el lado de la intuición, pero que aún así tú empiezas a tener una mentalidad de carencia, tú huyes de las emociones, empiezas a tener una falta de apreciación. Todo esto empieza a reflejarse ya en ese 3 de fuego y a decirte, hey, te estás desviando, hey, te estás alejando de tu visión, te estás alejando de tus metas, te estás alejando de aquello que te propusiste por estar alimentando este desbalance o por estar aplazando el cómo abordar ese desbalance. Cuando se te contrapone con el rey de agua, te dice que la respuesta está por el lado de las emociones, porque es la máxima carta del mazo de las emociones y es la carta que representa la maestría de las emociones dentro de tu pensamiento lógico, dentro de tu toma de decisiones, dentro de cómo te acercas a tus experiencias de vida y cómo al ser el maestro de esas emociones empiezas a tener unas situaciones en las que cada vez llegas a un disfrute y a una estabilidad. Entonces hay algo que está pasando por el lado emocional con este par de cartas que se está reflejando en este desbalance y en esta sombra que está saliendo por los laditos, que está saliendo sin ser trabajada. Cuando ya nos salen este par de sellos, el sello 53 es el sello de la identificación y el sello 57 es el sello del optimismo cegador. El tarot de los puntos ciegos es un tarot que gira en torno a los mecanismos de compensación que nosotros generamos como seres humanos. Todos generamos mecanismos de compensación porque todos vivimos experiencias difíciles que de alguna manera no podemos transitar y que empezamos a generar estos mecanismos para poder transitarlas. Es la manera natural como hemos resuelto en esta realidad, en este plano, en esta sociedad, para poder transitar por las experiencias difíciles. La identificación es un mecanismo de compensación y el optimismo cegador es otro mecanismo de compensación. La identificación es un proceso natural porque ser humano es ser un individuo y ser un individuo es ser un uno separado del resto. Al ser un uno separado del resto, tienes una identidad en un solo hilo conductor y empiezas a asociar cosas de la afuera a esa identidad y empiezas a defender esas cosas de la afuera como si fueran tuyas propias. Y cuando esas cosas de la afuera están siendo atacadas, empiezas a defenderlas como si se atacara a tu propia supervivencia. Eso es lo que pasa con la identificación, que nos asociamos en extremo con ciertas cosas de la afuera hasta el punto que cuando esas cosas se ven amenazadas, también asociamos esa amenaza a nuestra propia existencia y empezamos a tener actitudes de defensa y actitudes en las que reaccionamos exageradamente para defender aquello que consideramos relacionados a nuestra definición de nuestro propio yo. Otra manera de vivir la identificación es que nosotros creemos que las emociones que sentimos, los pensamientos que pensamos y que nuestro propio cuerpo, todas estas son expresiones de nuestro propio yo y deben ser defendidas a ultranza. Ser humano es sentirse asociado a nuestras emociones, sentirse asociado a nuestros pensamientos y sentirse asociado al cuerpo que habitamos. Al estar asociado a esos tres aspectos, empezamos a considerar que nosotros, que nuestro yo, que lo que somos, es lo que pensamos, lo que sentimos y el cuerpo que tenemos. Al considerarnos como parte de estos tres aspectos, empezamos a experimentar la vida desde una visceralidad que a veces se vuelve en contra nuestra. Cuando nos identificamos en exceso con las emociones o cuando nos identificamos en exceso con nuestros pensamientos o con nuestro cuerpo, empezamos a sufrir
si se le hacen unas críticas a ese cuerpo, si se le hace una crítica a nuestra manera de pensar, si empezamos a sentir cosas que consideramos que no debemos sentir. Todo eso empieza a generar una carga adicional que es la carga de asociarlo a nuestra identidad. Cuando empezamos a separar las emociones, los pensamientos y el cuerpo de nuestra propia definición de nuestro yo, podemos transitar las emociones, podemos explorar los diferentes modos de pensamiento y podemos habitar un cuerpo de una manera más liviana, porque ya eso empieza a suceder y nosotros simplemente somos testigos de ello. No, eso que sucede no hace parte de nosotros y no hace parte de nuestra definición como individuo. Es algo que pasa y que nosotros experimentamos como observadores. Digamos que eso es un grado muy alto de la experiencia humana que por ejemplo, se refleja en el budismo. El budismo te habla de una observación constante y de una observación de la impermanencia del mundo que sucede a tu alrededor, tú como un punto de conciencia observadora de ese alrededor que está sucediendo. Es casi que lo contrario a la identificación. La identificación es lo que te dice, a ti te gusta eso, entonces como te gusta eso, si otra persona critica eso, entonces te está criticando a ti, entonces tienes que defenderte, entonces tienes que atacar a esta otra persona. A ti te gusta este equipo de algún deporte, entonces si alguien ataca a ese equipo de algún deporte, te ataca a ti te gusta esta música, entonces si alguien critica la música, te está criticando a ti. La identificación es colocar esa carga del yo a todo lo que asociamos a ese yo, hasta el punto en el que la emocionalidad y la definición del sí mismo empieza a ser dirigida por todo eso que está pasando afuera y por dentro empieza a ser errático. Entonces, de pronto eso es lo que está pasando con esta división, que hay un exceso de identificación y que ese exceso de identificación con alguna parte de tu afuera te está trayendo este desbalance. Mm, Ya cuando se habla del optimismo cegador, que es el sello 57, es cuando usamos el optimismo para negar alguna situación que nos está sobrepasando. El optimismo es una herramienta bastante poderosa para poder co-crear una realidad estable y agradable. Sin embargo, cuando el optimismo se usa para negar algo que está sucediendo, para negar una sensación de impotencia o para negar la realidad que no te está satisfaciendo en este momento. Cuando se usa de esta manera, el optimismo está siendo usado como un mecanismo de compensación de otras cosas que no sabemos cómo transitar. Entonces, lo curioso de toda la lectura es que incluso hasta el final refleja el desbalance, refleja que ese desbalance está siendo alimentado por experiencias muy profundas y que están enmarañadas de una manera bastante compleja y que esa división interna que se abre acá y que se cierra con la representación de esta sombra, se expresan estos rasgos, ¿sí? La identificación, el optimismo cegador, no tomar responsabilidad por las expectativas y el huir de las emociones. Todos estos son rasgos de compensación que establecemos para protegernos de algo. No necesariamente somos malos, no necesariamente estamos reaccionando mal en la manera como vivimos nuestras experiencias, no. Todos estos mecanismos son naturales y todo se establece para protegerte de algo, protegerte de un dolor que no quieres sentir, protegerte de una sensación de impotencia que te es difícil de transitar, protegerte de cosas que por ahora no te sientes con la capacidad de afrontar por el lado emocional y que por ese lado emocional estás llevando un desbalance y estás casi que tiñendo lo positivo en tu vida, lo estás tiñendo de algo negativo. Lo interesante entonces de llevar este desacuerdo interno a la luz, de empezar a desenmarañar esta sombra y empezar a decir, bueno, ese desacuerdo interno, ¿por qué lado eh, lo puedo empezar a desenmarañar? Entonces miro, bueno, ¿cuáles son mis expectativas? ¿En qué momento mis expectativas me están autosaboteando las experiencias que estoy teniendo? Empiezo a ver, bueno, si estoy huyendo de las emociones,
Y es huir de las emociones, alimenta esta sombra y alimenta este desbalance y alimenta esta falta de apreciación de lo que te rodea. Entonces, ¿cómo hago para en vez de huir, abrazar mis emociones, empezar a reconocerlas, empezar a valorarlas como una herramienta, como un compás sobre lo que queremos vivir como individuos en esta experiencia humana? Lo interesante de sacar a la luz estos puntos ciegos y de sacar a la luz este desbalance es que el solo hecho de reconocerlo, el solo hecho de sacarlo a la luz, ya te prende como un tipo de alerta, un tipo de observador, que cuando tú te vuelves a enfrentar a otra situación o a otra experiencia similar, ¡pum!, tú ya puedes mirarla desde otro filtro, y al mirarla desde otro filtro, las emociones empiezan a trabajarse más rápido, el entendimiento de sí mismo empieza a suceder más pronto y la liberación de las cargas y la liberación de la energía empieza a suceder cada vez más frecuente. Mientras más estemos dispuestos a mirar nuestra sombra y a dejarla que pase sin juicio y a empezar a trabajarla con suavidad y empezar a trabajarla con amor, entendiendo que cualquier tipo de rasgo negativo que tengamos o de confusión interna o de tira y afloje es una expresión que debe ser abordada y que tiene cómo canalizarse. Y que ese canalizarse empieza a llegar con la observación y empieza a llegar con el darse cuenta de dónde viene esa sombra que se está expresando. Una parte importante para trabajar los desbalances internos es primero empezar a ver y empezar a reconocer que hay un desbalance. Cuando uno vive un desbalance no siempre es consciente de ello. Entonces, una parte importante es empezar a reconocer que hay un desbalance y empezar a reconocer que está alimentando ese desbalance. Casi siempre todo aquello que a nosotros nos hace falta es alimentado por algo que no hemos resuelto en nosotros mismos. No es alimentado por una condición externa. Solamente que la manera como está diseñada la sociedad nos hace creer que es desde lo externo que empezamos a solucionar ese desbalance. Entonces, por eso empezamos a mirar cómo solucionarlo siempre desde lo externo. Ya cuando uno llega a un punto de observación constante de sí mismo, se da cuenta que eso viene del interno y se da cuenta que eso viene desde una experiencia de vida, desde la niñez, y se da cuenta que todo lo que uno vive tiene raíz en el sí mismo y que es en sí mismo en donde hay que mirar para encontrar la resolución a las cosas que necesitan resolución. Entonces lo interesante de llevar a la luz este desbalance es que es el primer paso para empezar a resolver. Entonces, pues esta es la lectura para los signos de aire, para el mes de abril, y les agradezco mucho por abrir la oportunidad de mirarse a través de esta herramienta.